Bueno, compañeros, estamos aquí de nuevo para en otro vídeo analizar el cruce nieto-abuelo que comentó Agustín en su canal Agustín Floreado, como segundo caso de cruce, ¿vale? Que se podía realizar con un mayor grado de consanguinidad, como él comentó, ¿vale? Entonces, pues en este caso vamos a analizar el cruce consanguíneo abuelo-nieto, pero como he dicho, a través de medios hermanos, ¿vale? A esto he visto por el YouTube en distintos canales que le llaman también, sobre todo en Sudamérica, le llaman el método del triángulo, ¿vale? Y hablan de que existe el triángulo abierto, el triángulo cerrado. Bueno, esto lo comentaré a lo largo del vídeo y quiero hacer mucho hincapié que estos temas de genética están expresamente enfocado en el canto. Si no es la cualidad del canto la que estamos intentando fijar, esto no sirve para nada, ¿vale? Es decir, tenemos que buscar este método o este análisis sirve para aquellas características que estén vinculadas al cromosoma sexual. En este caso, el canto podría ser, como he visto en algún vídeo de palomas, pues hay un tipo de, una raza de palomas, perdonadme que no tengo mucha idea, pero que le llaman mm, el paloma ladrón o palomo ladrón, donde lo que se persigue son machos que tengan capacidad de, ¿cómo decirlo?, de persuasión de la hembra, ¿sabes? Entonces, pues lógicamente esa persuasión está vinculada al cromosoma sexual. También se podría utilizar este tipo de razonamiento, ¿vale? Pero bueno, en este caso estamos hablando de raza de canarios de canto. Muy bien, pues antes de nada quisiera hacer un inciso porque he visto varios canales de YouTube que hacen mención a una entrevista que le han hecho o que le hicieron a un doctor en genética y comentaba algunos conceptos que me gustaría hablar sobre ellos, ¿vale? Y este señor, que se llama Javier Cañón, me lo he apuntado aquí para no olvidarme de nada, es catedrático y director científico de genética del Departamento de Producción Animal de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí anda, ¿vale? Lleva como profesor más de 40 años y mm, parece que la entrevista se la hace un canal sobre perros galgos que se llama Los Churlitos. Así lo pone, ¿vale? Pero es cierto que han ido haciendo, sacando de contexto algunos conceptos que han ido utilizando en otros vídeos, ¿vale? Tanto de palomas, he visto, como gallo, en fin, lo han ido utilizando para argumentar la problemática que tiene la consanguinidad, ¿no? A la que se refiere en esta entrevista el doctor Javier Cañón, ¿vale? Pero eché de menos un par de preguntas porque este hombre mm, hablaba de que la selección debería realizarse por mérito genético. Y yo reconozco que era la primera vez que escuchaba este concepto, que seguramente muchos de vosotros lo tendréis muy claro, pero yo en ese momento no tenía muy claro qué era esto del mérito genético. Y entonces, simplemente él explicó que el mérito genético era, bueno, pues comprobar que en este caso los galgos, pues el galgo que más resistencia tiene y más velocidad alcanza, pues ese es su mérito. Y cruzarlo con una galga que haya demostrado también ese mérito, sin tener en cuenta ninguna consanguinidad. Y de ese cruce pues saldrán buenos ejemplares y es la manera en la que él comenta que hay que hacer,
hay que ir avanzando en la línea, ¿no? Pero claro, yo echo en falta una pregunta que es, ¿qué pasa cuando no podemos hacer la selección por mérito genético? Por ejemplo, el caso, nosotros tenemos el caso de las hembras en el canario de Canto, ¿vale? Las hembras no sabemos qué mérito genético tienen, ¿vale? Hombre, alguien podría decirme que, bueno, para eso pues se ven los hermanos, se ve el padre y de ahí se infiere el mérito genético de la hembra. Como esto lo he escuchado varias veces, ¿vale? Pues vamos a intentar ver, a ver dónde está sí, cómo podemos inferir las características de la hembra a partir de hermanos o de padres, tíos, etcétera, ¿vale? Vamos a hacernos la composición. Entonces, vamos a suponer, vamos a hacernos una hojita nueva, ¿vale? Y vamos a pintar nuestra hembra. Resulta que nuestra hembra vamos a suponer que es un ZW. A esa Z la vamos a llamar Z1. Muy bien. Pues nosotros queremos saber eh, los méritos genéticos que puede tener esta hembra a partir de sus familiares, podríamos decir, ¿no? Muy bien. Bueno, esta hembra, la única manera de obtenerla es a través de un macho que fuese Z1, que es el gen que tiene ella, y otro gen, y otro Z distinto, otro cromosoma distinto, que le vamos a llamar Z2, ¿vale? Y en su momento se cruzó con su madre, que era otro, que tenía otro Z distinto, el Z3, ¿vale? Y de ese cruce salieron hembras Z1W y Z2W. En este caso, la que tratamos de conocer su mérito genético es la Z1W. Muy bien. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pues según sea su padre, pero claro, es que su padre canta podríamos decir, de la simbiosis del Z1 con el Z2, ¿vale? Entonces, ese Z1 con el Z2 da un pájaro, pero ese Z1 con otro Z daría otro canto distinto, otro comportamiento distinto. Con lo cual, mm, puede ser que su padre cante muy bien porque le aporta mucho el Z2 al Z1, ¿vale? O porque el Z1 sea muy bueno, pero no lo sabemos. Es decir, realmente el padre canta bien porque hay dos Zetas que están interviniendo. Muy bien, pues del padre no podríamos sacar mucha información porque realmente no es solamente el Z1 el importante, es la combinación Z1, Z2. Bueno, podríamos hablar en este caso de los hermanos de esta hembra. De este cruce, los hermanos serían Z1, Z3 y Z2, Z3. Estos serían los hermanos de esta hembra. ¿Y qué nos dicen los hermanos? Bueno, en este caso, algunos hermanos serán Z1, Z3, tendrán el Z1, ¿vale? Pero está se está conjugando con el Z3, con lo cual no sabemos si ese pájaro canta bien, no sabemos si es porque el Z1 es importante o lo que es importante es Z3 o la unión del Z1 y el Z3. Seguramente el Z1 por su lado no sería bueno, el Z3 tampoco, con otros Zetas, pero cuando se juntan esos dos, pues da un canto bueno, pudiera ser, no sabemos. Y no te digo nada, otros hermanos que no tienen nada del Z1, Z2, Z3. Imagínate que ese canario canta muy bien. El Z2 con el Z3, esa unión
funciona muy bien. Entonces podemos decir, oye, pues es que hay un hermano o hay varios hermanos que cantan muy bien. Entonces, esa hembra va a tener gran mérito genético. Pues no, porque en ese caso, imaginemos, si eso pasase, pues es que no tienen nada que ver con el Z1, para nada. Es decir, de los hermanos no se puede sacar una información fiable del mérito genético que tiene esa hembra. Y de su padre tampoco, porque hay un Z2 que está interviniendo. Bueno, podríamos decir que, que puede ser de un tío, de esa hembra, de un tío. Bueno, vamos a ver. Este macho, este macho tuvo que venir, pues imaginemos, por aquí hubo una hembra Z2 que le dio un Z y hubo un macho que fue Z1, vamos a poner Z6, ¿vale? Que le dio el Z1. Y de la unión del Z1 con el Z2 nos dio ese macho, que era su padre, de la hembra que estamos analizando. ¿Y cómo serían, cómo serían los tíos? ¿Cómo serían los tíos de, de esa hembra? Pues, ¿qué tíos saldrían de aquí? Pues saldrían Z, estamos separando, Z1, el padre era Z1, Z2, pues la otra posibilidad era Z2, Z6. Este es el tío. Pues el tío no tiene ningún Z1, con lo cual el tío podrá cantar muy bien, pero eso no infiere a que la hembra tenga un mérito genético importante. No, no lo podemos deducir. Así de fácil. Bueno, pues solo se nos ocurre decir, bueno, pues los hijos de esa hembra. Es decir, no sabemos en ese momento por sus hermanos y por sus antepasados, no podemos saber el mérito genético que tiene esa hembra. Pero ¿lo podremos saber por su descendencia? Y nos esperamos un año a ver la descendencia. Vamos a ver. Imaginemos que esta hembra la cruzamos con un macho. Pues el macho ya va a ser, yo veré, pues Z4, vamos, bueno, Z4 no lo hemos utilizado, ¿no? No. Pues Z4, Z5. Utilizamos un macho, Z4, Z5. ¿Y qué machos nos salen de aquí? Pues de aquí no salen machos, que van a ser, recombina Z1, Z4 y Z1, Z5. Bueno, podemos inferir el mérito genético de esa hembra a partir de sus hijos. Pues estamos en el caso del padre. Pues no, porque, según mi opinión, porque los hijos están influenciados por la combinación de ese Z1 con cada uno de los Z del padre del nuevo macho que hemos utilizado. ¿Vale? Entonces sí, aquí tenemos todos los hijos van a tener el Z1, pero mmm, su conexión con el otro Z pues va a dar el canto, con lo cual tampoco podemos inferir el mérito genético de nuestra hembra. Por lo tanto, según mi opinión, no hay manera de saber la calidad que tiene una hembra, así sin conocer su genética previa. ¿Vale? No lo sabemos. Y aquí más o menos lo he intentado mostrar. ¿Vale? Seguimos. Bueno, y la otra pregunta que me hubiera gustado que este señor hubiera respondido es qué pasa si esa característica que estamos buscando está en el cromosoma sexual. Eso es lo que me hubiera gustado que lo hubiesen preguntado, ¿vale? Pero nos quedaremos con la gana y no sabemos cómo el doctor Javier Cañón opina al respecto.
Muy bien, pues terminamos el inciso que quería hacer porque me pareció interesante ese vídeo y se está utilizando para, para hablar en contra de la consanguinidad por los argumentos que este señor da y quería dar mi punto de vista. Muy bien, pues vamos a volver al cruce entre abuelo-nieto a través de medios hermanos, ¿vale? Y vamos a utilizar, normalmente este cruce lo vamos a hacer a partir de un macho, es decir, el ancla, que dicen algunos, o el macho al que vamos a volver, perdón, al pájaro al que vamos a volver, va a ser un macho. Bueno, que yo entiendo que en el caso del canto es lo más interesante, ¿vale? Bueno, pues aquí os muestro un poco cuál sería el esquema, el diagrama de este cruce, ¿vale? Tenemos un macho A, que es el macho candidato, el macho interesante, el que queremos, al que le queremos sacar consanguinidad, ¿vale? Y vamos a tener que utilizar dos hembras, B1 y B2. Muy bien. Con la hembra B1 y el macho A vamos a obtener, pues da igual que sea macho o hembra en este caso, bueno, pues vamos a suponer un macho C. Y del otro cruce con la otra hembra, pues vamos, si en el primero hemos tenido un macho, en el segundo vamos a tener una hembra, que le vamos a llamar D, ¿vale? ¿Qué posibles, si nombramos al macho que va a servir de ancla como Z1, Z2, ¿vale? Una hembra la vamos a llamar Z3, W, y la otra hembra, pues Z4, W, ¿vale? Entonces, ¿qué machos posibles podemos tener en C? Pues como he indicado ahí, machos posibles, tenemos el Z1, Z3 o Z2, Z3. No hay más posibilidades. Y con respecto a la hembra, pues solamente podemos tener Z1W o Z2W. ¿Vale? Las hembras lo que han hecho es disociar los zetas del padre. Perfecto. ¿Vale? Pues entonces, lógicamente, nosotros hemos obtenido pájaros del grupo C, que lo hemos seleccionado. Hemos seleccionado ahí machos. No hemos seleccionado. Vamos a tener que utilizar muchos machos porque no sabemos si puede pasar que la mayor parte de los machos sean Z1, Z3 y se den muy pocos Z2, Z3, porque esto es genética y esto es azar, ¿vale? Entonces, habrá que utilizar el mayor número de machos posibles para garantizar que haya de los dos tipos, ¿vale? Esto es igual que cuando en una nidada te salen casi todos machos o casi todos hembras. Hay el 50% que te salgan machos y 50% que te salgan hembras, pero la realidad, pues a veces es tozuda, ¿vale? Y pudiera resultar que todos fueran solo de un grupo. Bueno, es la genética. Nosotros, en el estudio teórico, vamos a suponer que obtenemos de los dos grupos, ¿vale? Y exactamente pasa con las hembras. Vamos a utilizar todas las hembras posibles. Es decir, vamos ahora a cruzar todos estos medios hermanos, todos los cruces que podamos entre medios hermanos que hayan salido del grupo D y del grupo C. Y en el grupo D, pues tenemos hembras del tipo Z1W y otras del grupo Z2W. Bueno, pues tenemos que ver todas las combinaciones posibles de estos dos machos y de estas dos hembras. Pues os lo pongo por aquí, ¿vale? El primer caso, que sea Z1, Z3 por la hembra Z1W, primer caso, ¿vale? No lo puedo ampliar más, ha sido un error al hacer la foto. Y ese cruce, ¿qué nos puede dar? Pues nos puede dar machos Z1, Z1, la hembra era Z1, Z1, no llego a verlo, un segundo, Z1, Z1, ¿vale? Vamos a intentar escribir
aunque se va a salir eso en borrón, pero esto es Z1. Uf, bueno, ya lo digo yo, ¿vale? El macho era Z1, Z3, pues la hembra Z1, pues va a haber machos del grupo, digamos, del Z1, Z1 y del grupo Z1, Z3. Y vamos a ver también las hembras que salen, que son Z1W y Z2W. Muy bien. Segundo caso. Vaya hombre. Segundo caso posible. Ese mismo macho con la otra hembra, es decir, el macho Z1, Z3 con la hembra Z2. Y ahí podemos obtener macho Z1, Z2 y macho Z2, Z3. Y hembras, pues igual que en el caso anterior, porque disocian al macho, pues Z1W y Z3W. ¿Vale? Espero que lo vayáis siguiendo, si no lo paráis. Tercer caso, ya vamos a utilizar el otro tipo de macho, que son Z2, Z3 por el primer tipo de hembra, que son Z1. Bueno, pues de ahí tendríamos Z1, Z2 y otro tipo de macho, Z1, Z3. Y las hembras disocian al macho, pues serían Z2W y Z3W. Y por último, el cuarto caso, que sería este mismo macho por la otra hembra, por el otro tipo de hembra, Z2, Z3 por Z2W. Aquí saldrían Z2, Z2, unos tipos de macho, otro Z2, Z3, y las hembras, pues igual que en el caso anterior, disocian al macho, Z2W y Z3W. Muy bien. Hemos obtenido todos los posibles machos, perdón, hembras. Bueno, os he hablado de macho y hembra en todos los casos, ¿vale? Pero realmente lo que necesitamos es una hembra, ¿vale? Porque necesitamos una hembra porque vamos a cruzarla con el macho ancla o con el macho fundador, podríamos decir. Si veis, hasta llegar a la E, veis que ahí hay un triángulo formado por B1, A y B2, ¿vale? Y que es un triángulo invertido que llega hasta la E. Y por eso se le llama este método del triángulo, ¿vale? Si llegamos solamente hasta el E, es lo que se llama triángulo abierto, ¿vale? Entonces nos quedaríamos ahí, no iríamos a buscar el F, sino nos quedaríamos ahí. El grado de consanguinidad que tiene el grupo E es del 0,128, ¿vale? Es alto, vamos, es media, es medio. Está por encima del 0,1, por encima del 10%, pero bueno, ligeramente por encima del 10%. Muy bien. ¿Y, y qué podemos observar? Si analizamos todos los casos y vemos todos los machos que han ido saliendo, todos los tipos de machos, ¿vale? Nos daremos cuenta que el 25 de los machos, el 25% de los machos son Z1, Z2, ¿vale? Tenemos aquí Z1, Z2, en el caso 2 y en el caso 3, Z1, Z2, ¿vale? Y de todos los tipos posibles, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? El 25% son Z1, Z2. Es decir, solo el 25% de esos machos del grupo E, que serían machos en el grupo E, ¿vale? Tienen el mismo cromosoma sexual. Cuando digo el mismo, entendemos que no es exactamente el mismo porque hay los procesos de crossing over, de recombinación, pero estamos asumiendo que se mantiene en su mayor parte, ¿vale? Ya eso lo hablé en un vídeo de la serie de canto. Solo el 25%. ¿Vale? Es decir, bueno, pues hay quien se quede ahí escuchando al pájaro
escuchando los distintos pájaros que han salido de todos los cruces posibles entre medios hermanos, pues nos podemos quedar ahí. Y bueno, pues tenemos el 25% con esa peculiaridad. El resto, pues bueno, son otras combinaciones del resto de cetas, ¿vale? Y en cuanto a las hembras, ¿qué es lo que nos interesa para cerrar el triángulo y buscar un F? Tenemos que el 50% son Z3W, ¿vale? Es decir, eh, mm, son como la madre que hemos utilizado para obtener el C, ¿vale? Era la B sub 1 era la Z3, como esa, los machos de esas son los que hemos utilizado, pues tenemos el 50% que tienen ese mismo Z3, ¿vale? Y después hay un 25% que son Z1W y otro 25% que son Z2W. Muy bien, ¿qué tendremos que hacer? ¿Vale? Pues cruzar el macho A, Z1, Z2, con el mayor número posible de nietas, ¿vale? Y puede pasar que nos encontremos una nieta que sea del Z3W, que son el 50% de los casos, ¿vale? Aquí lo tenéis. En ese caso, ¿qué obtendríamos? Tendríamos unos machos que son Z1, Z3 y Z2, Z3. Bueno, pues cuando se dé esa situación, que es con el 50% de las hembras, el F no tiene nada, absolutamente nada, del macho ancla, del macho A. No tiene ni el Z1 ni el Z2, en ningún caso. ¿Vale? Por lo tanto, haber cerrado el triángulo ha supuesto aumentar la consanguinidad al 0,25%, que es el coeficiente de consanguinidad que tendrían dos hermanos completos, el cruce de dos hermanos completos, 0,25, ¿vale? Pues hemos cerrado la consanguinidad hasta ese punto, pero no hemos obtenido nada, es decir, en el 50% de los casos, no hemos obtenido nada del macho ancla. Muy bien. En el caso de que hayamos encontrado una hembra del tipo Z1W, ¿vale? Que es el 25% de los casos, en este caso, en este cruce, el 50% de los machos que salgan ahí serán Z1, Z2. Muy bien. Aquí sí hemos encontrado ya un, un, un cromosoma sexual como el del macho ancla. En un 50% de los machos que salen de ese caso. ¿Vale? El otro tipo de machos serían Z1, Z1. Y el tercer caso, que sería con la hembra, el 25% de las situaciones, que sería con el otro tipo de hembra, con la Z2. En este caso, igualmente, el 50% de los machos que salgan en ese caso serían también como el macho ancla. Sacando los porcentajes, tenemos los porcentajes en total que el 25% de los machos totales, el 25%, son como el ancla, con un coeficiente de consanguinidad del 0,25. Y esto es lo que se llama el triángulo cerrado, es decir, hemos cerrado el triángulo con el F. Pues cerrar el triángulo realmente no sirve absolutamente para nada. Si es cargarnos de consanguinidad, de mucha consanguinidad, para obtener lo mismo que con el triángulo abierto, que como habíamos visto, ya ese 25% de machos ya lo habíamos conseguido con el triángulo abierto. Por lo tanto, cerrar el triángulo no sirve absolutamente para nada. ¿Vale? Es decir, ese cruce final entre el nieto y el abuelo no sirve para nada, que no hayamos conseguido antes. Creo que me he explicado, ¿no? Bueno, pues este sería
el caso más habitual que utilizamos un macho ancla, es decir, un macho que conocemos sus características y de canto y que canta muy bien, entonces es el que queremos utilizar en la consanguinidad. ¿Vale? Podríamos plantearnos el caso que fuese una hembra. A partir de una queremos la consanguinidad a partir de una hembra. He explicado antes que no sabemos el mérito genético de esa hembra. El mérito genético del macho sí, porque hemos visto cómo canta. Ese es su mérito genético. ¿Vale? Pero de la hembra ya hemos visto antes que no podemos tener, no podemos inferir de ninguna manera cómo de buena es esa hembra, pero aún así, pues podemos decidir, decir, bueno, pues vamos a hacer el triángulo con ancla la hembra, ¿vale? Pues bueno, pues yo lo muestro también. En este caso, ¿vale? Vamos a partir de una hembra, solo una hembra, que le vamos a llamar Z1W, y tendremos que tener dos machos. El macho A1, que será Z2, Z3, y el macho A2, que será Z4, Z5, es decir, Z distintos, ¿vale? Porque estamos hablando que no tienen consanguinidad entre ellos. Igual que antes, con la hembra y el macho A1, por ejemplo, pues vamos a obtener machos. Y del otro cruce vamos a obtener hembras. ¿Vale? Podría ser, podríamos obtener machos y hembras de los dos grupos, ¿vale? Pero el resultado va a ser el mismo que he explicado antes, ¿vale? Porque las combinaciones son las mismas. En cuanto a obtener Z1 y Z2, en el caso del macho, ¿vale? Y da igual. Y en este caso, pues pasa lo mismo, es decir, en este caso hemos decidido que solamente vamos a coger machos del grupo C y hembras del grupo D, pero podríamos coger machos y hembras de los dos grupos y el resultado sería el mismo. Bueno, ¿qué tipos de machos podríamos obtener en C? Pues Z1, Z2 o Z1, Z3. ¿Y qué tipo de hembra del grupo D? Pues como ahí aparece, Z4W y Z5W. ¿Vale? Muy bien. Pues de ahí, con esas cuatro combinaciones, vamos a obtener los posibles machos E. Pues igual que en el caso de antes, primer caso, lo tenéis ahí, Z1, Z2 por Z4. Y obtendremos Z1, Z4 de macho, Z2, Z4. Y en hembras, Z1, W y Z2, W. Muy bien. Os lo voy a ir pasando, no lo voy a decir porque ya lo vais viendo vosotros, ¿vale? Y así alguno puede ir practicando, ¿vale? Segundo caso, pues sería el mismo macho con la otra hembra. El tercer caso ya es el otro macho con la primera hembra, con el primer tipo de hembra. Y el cuarto caso, pues el segundo macho con el segundo tipo de macho con el segundo tipo de hembra. Muy bien. ¿Y qué es lo que salen? Pues salen 6 tipos de machos distintos. ¿Vale? Hay Z1, Z4, Z2, Z4, Z1, Z5, Z2, Z5, Z1, Z4 que ya había salido, pero vuelve a ser, pero otro nuevo Z3, Z4, Z1, Z5 y Z3, Z5. ¿Vale? Es decir, hay 6 tipos distintos de canarios. En este caso, el 50% de los machos tienen el Z1 de B. Uno de sus Z es el Z1, el 50% de los machos. Y el otro 50% no tiene ni rastro de la hembra B, de la hembra Z1W. No tienen rastro de ese cromosoma sexual. ¿Vale? Muy bien, pues solamente habría para obtener ya el F, habría que cruzar el E, un macho E de estos
6 tipos distintos que han salido con la hembra B y hay dos posibilidades. Que el macho tenga el Z1 de esa hembra o que no lo tenga. Vamos a suponer que cogemos el Z1, Z4 que tiene, ¿vale? Tiene el cromosoma Z1. Pues la descendencia sería Z1, 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 Z4. Y si no lo tiene, por ejemplo, el Z2, Z4, pues saldrían Z1, Z2, Z1, Z2. En definitiva, ninguno de los machos aporta nada. Es decir, no, ¿qué vamos a saber? Sí, hay un macho que es Z1, Z1, ¿vale? Hay un grupo de machos que es Z1, Z1. Tiene en homocigosis el cromosoma Z1, pero no tenemos ni idea de quién es, ni idea, ¿sabes? Porque hay infinidad de otros pájaros, ¿vale? Entonces, ¿qué posible utilidad podría tener este triángulo? Desde luego cerrarlo, ¿no? Si este triángulo cerrado, ¿no? Pero sí que es muy interesante el triángulo abierto. ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo encajan los dos machos que hemos utilizado para hacer el triángulo. Sí, nos permite ver todas las combinaciones que hay entre los zetas de la y los zetas, perdón, los zetas de la sub 1 y de la sub 2. La combinación de todos los posibles zetas. Y entonces hay una gran variabilidad. De ahí podemos ver si alguno de esos pájaros pues realmente tiene un canto interesante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese pájaro, si aparece ahí un pájaro con un canto interesante, no vamos a tener la más remota idea de su contenido, es decir, no vamos a saber qué zetas tiene, no vamos a tener ni idea. Vamos a tener ni idea, vamos a saber si es el Z2, Z4 o el Z3, Z5, no vamos a tener ni idea, absolutamente ni idea, ¿vale? Pero bueno, es una manera de saber si de ahí puede salir mm, algún tipo de macho donde esos Z encajen, ¿vale? Muy bien, pues espero que os haya sido interesante la charla. Efectivamente, estos vídeos, como, como decía Pedro de Aviario Sano, pues lo ven muy poca gente porque son vídeos para un nicho de personas muy concretas. Gente que preocupada por conocer más sobre cómo puede utilizar la herramienta de la genética en las líneas de canto. Y yo entiendo que la persona que no, que bueno, que hace sus cruces como decía él, pues como lo han explicado y no va a salir de ahí, o el que llega después del trabajo y quiere ver un YouTube de cómo de otros pájaros y con algo de alimentación y algo de la enfermedad, de a ver qué hay y tal y cual, pues efectivamente no va a aguantar ni 30 segundos de un vídeo de los míos. Lo entiendo perfectamente. No es el objetivo para ese tipo de personas. Es decir, estos vídeos son para personas que realmente entiendan que hay una herramienta que es la genética que les puede ayudar porque, vale, ya te han dicho cómo tú debes hacer los cruces para el canto. Pero bueno, aplica la genética. A ver si aplica estos conceptos de genética. A ver si realmente te pueden ayudar y te pueden ayudar a predecir qué es lo que va a salir. E ir confirmando que realmente esto puede ir por aquí o no. Que simplemente es una herramienta. ¿Vale? Pero yo doy por hecho de que estos vídeos mm, no, no son para el gran público, ni muchísimo menos, ¿vale? Bueno, compañeros, pues nada, me queda un vídeo más que, bueno, le cogí, retomé el guante que me dejó, que me soltó Pedro Aviario Sano, en cuanto a profundizar en un, no sé, me mandó un enlace de una entrevista de un señor que se llama Alejandro Cuervo, que se dedica al canario Roger y que, bueno, son los que llevan más tiempo dándole vuelta al tema de la consanguinidad y de cómo desarrollar métodos para iniciar una línea y la verdad que fui incapaz
de seguir la entrevista de este señor. ¿No? No estoy sin una pizarra donde él pudiera ir expresando los conceptos que quería transmitir, a mí se me hizo imposible, ¿sabes? Pero sí que un compañero, Aitor, me ha mandado una serie de artículos que están publicados en Internet y concretamente hay uno que es cómo formar esa primera línea de Canarios Royes, de Cantos Royes. Y me ha parecido muy interesante, sobre todo porque está muy trabajada y se ve que la han ido utilizando durante muchísimos años y la tienen muy depurada. Al parecer, el señor Alarcón empezó con este método, lo siguió depurando José Expósito y bueno, y ahí sigue. Y al parecer está Rafael Cortázar, que es quien ahora mismo, pues es un poco el alma de este método, ¿no? Y entonces, pues, estoy intentando entenderlo, ¿vale? Y entonces haré un vídeo resumiendo cómo se implementa este método y después voy a aplicar la lupa genética a, a cómo está definido este método, ¿no? Y podremos ver si en algún momento nos puede ser útil la parte genética, sobre todo para simplificar, ¿vale? Lo que se hace ahí. Y la verdad que me ha gustado mucho introducirme en ese método porque creo que de alguna manera se corrobora que esta lupa que yo digo, la lupa genética en cuanto al cromosoma sexual para el canto, tiene su fundamento, ¿vale? Como todas las evidencias lo indican, ¿no? Pero en este método que lo han probado mucho, se ve situaciones donde realmente la genética que yo estoy comentando se aplica y ve que ha dado los resultados que ellos muestran. Pero bueno, seré más claro cuando me ponga con ello, ¿vale? Que será seguramente el próximo vídeo que haga al respecto. Por lo dicho, compañero, que les vaya todo bien y que si hay alguna duda, pues no tenéis más que deciros si os habéis perdido en algún sitio, porque he preferido hacer los vídeos ya desde una foto para no estar perdiendo el tiempo y escribiendo que al final pues no tiene mucho sentido. Bueno, por lo dicho. Venga, hasta el próximo.